ajonjolí de todos los moles. Le entramos a la ajonjolí de todos los moles porque sí, en radio, televisión y en prensa escrita se sigue hablando del caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, que se presenta así solo, con sus acciones, como el gran evasor de impuestos. Esta semana ha dado de qué hablar Ricardo Salinas Pliego porque se supo que pagó una fianza de $25 millones para no ser detenido como delincuente en Estados Unidos. Pagó $25 millones para que no lo detuvieran en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque una empresa con la que tuvo un negocio, AT&T le vendió su empresa Usacell, pero no les dijo que se las vendió con adeudo de pago de impuestos y por eso AT&T inició una demanda civil en Estados Unidos y por eso pagó una fianza millonaria Ricardo Salinas Pliego. A partir de ahí empezaron todas las notas sobre las deudas que tiene Ricardo Salinas Pliego con el pago de impuestos en nuestro país, su conflicto con AT&T, las deudas que tiene con inversionistas en Estados Unidos y este tema llegó a la conferencia. La presidenta expuso que Ricardo Salinas Pliego tiene que pagar sus impuestos como todos los mexicanos. Y el día de ayer, Ricardo Salinas Pliego, nuevamente molesto porque ya no hay un poder político corrupto que lo beneficie a evadir el pago de impuestos, pues bueno, publicó un mensaje bastante largo. Mira qué fue lo que publicó. Escribió: es evidente que la presidente, así lo escribe él, como muchos de sus comentócratas que tienen un micrófono enfrente, la presidente Claudia Sheinbaum y yo tenemos profundos desacuerdos. Y eso no va a cambiar. En una democracia es válido tener diferencias. Hoy, después que me volvieron a mencionar en la mañanera, me puse a tratar de colocar todas las veces que me han mencionado y me he dado cuenta que desde Palacio Nacional, este gobierno y el anterior le han dedicado muchísimo tiempo a atacarme y a calumniarme en lugar de dedicarse a gobernar y dar resultados para los cuales fueron elegidos. Bueno, ese es su pensamiento. Eso no resuelve nada, dice, y mucho menos construye la confianza que los empresarios mexicanos y extranjeros necesitan para seguir invirtiendo en el país. También ahí se muerde la lengua porque acabamos de ver una inversión millonaria sumadas a las inversiones millonarias que ha habido en las últimas semanas por parte de empresas extranjeras particularmente. Sigue escribiendo Ricardo Salinas Pliego: perder tiempo en ataques personales no fortalecen a México. Lo que sí se puede hacer es abrir una mesa de diálogo responsable. Por eso le propongo, presidente, que su equipo y el mío se sienten en una mesa de negociación abierta, seria y transparente, donde podamos encontrar puntos de acuerdo y construir soluciones justas para que las empresas de mi grupo paguen lo que es justo y corresponden, ni más ni menos de acuerdo con la ley. De haber de pagar, eso sí tiene mucha razón. Termina diciendo en su mensaje el empresario Salinas Pliego: lo que está en juego no es un pleito entre dos personas. Lo que está en juego es la confianza de millones de mexicanos que quieren un país con reglas claras, inversión, empleo y futuro. Este mensaje largo lo publicó el día de ayer, después de que los medios de comunicación empezaran a hablar de cómo Salinas Pliego ha amasado una fortuna a partir de su cercanía con el poder político corrupto que le ha ayudado a evadir impuestos a través de varias triquiñuelas distintas en distintos gobiernos corruptos y también pues abusar de sus trabajadores, porque no voy a dejar de mencionar que durante el tiempo neoliberal, durante la época neoliberal en nuestro país, en las empresas de Salinas Pliego se abusó de los trabajadores negándoles derechos laborales. Por ejemplo, abusaba del freelance, no les pagaba reconocimientos laborales como a final de año un aguinaldo, no había reparto de utilidades, no había antigüedad, no había seguridad social. Todo eso se lo evitó Ricardo Salinas Pliego, que generó una fortuna con el esfuerzo, sudor de sus trabajadores, pero eso sí, buscó cómo evitar darles reconocimiento laboral a sus trabajadores y con el poder político evadía el pago de impuestos. Ese es el mensaje de Ricardo Salinas Pliego y en Palacio Nacional esta mañana le respondió. Así es, hubo una respuesta a este tuit, este mensaje que muestras y también a los mensajes que ha emitido pues el consorcio de Grupo Salinas. En esta mañanera del pueblo pues se da cuenta, pero la presidenta pues señala y dice: no estamos para hacer negociaciones en lo oscurito, como ya lo señalabas al inicio de este programa. Dice: no estamos, está abierto este diálogo, hay una puerta abierta para dialogar siempre y no es un asunto político, es un asunto
asunto de hacer cumplir y valer la ley. Dice la presidenta, dice, tenemos pues esta apertura, pero retomando lo que señala Juárez, dice, nadie por encima de la ley. En nuestro gobierno no se permite esta condonación de impuestos y señala pues que tiene que haber una llamada al Estado de Derecho, a hacer valer. Dice, sí paga impuestos Salinas Pliego, pero tiene estas deudas pendientes que ya estaremos dando cuenta el modus operandi de cómo hacía funcionar para hacer estas dilaciones legales para que pudiera pues evitar este pago de impuestos, todo ello amparado en la figura de la condonación de impuestos. Vamos a ver lo que dice la presidenta y este mensaje que envía Ricardo Salinas Pliego. Por el tema de la publicación que hizo ayer el grupo Salinas. Esto no es un asunto de negociación en lo oscurito, esos tiempos ya quedaron en el pasado. No es asunto de sentarnos a negociar que sí, que no. Mesas técnicas ha habido muchísimas sobre este caso en particular. Entonces él o este grupo tiene derecho a lo que tiene derecho cualquier deudor en caso de que pague. Pero es importante que todos lo conozcan. Nosotros siempre vamos a estar abiertos al diálogo, nosotros nunca vamos a cerrar la puerta a nadie. Pero negociación de la ley, nunca. Como dice Juárez, o decía Juárez, nada ni nadie por encima de la ley. Se llama Estado de Derecho. Para todas y para todos. Pero es importante que se conozcan los casos. Esto no es autoritarismo, no es... Las puertas del SAT están abiertas siempre a cualquier persona. Pero la ley es la ley. Mesas de diálogo han habido muchas, dice la presidenta, con este grupo empresarial. Y la puerta del SAT está abierta para que vaya y pague sus impuestos. Hoy estuvo también presente en Palacio Nacional Griselda Galeano, la titular de la Procuraduría Fiscal de la Federación. Explicó cómo a partir de que inician los gobiernos de la transformación en 2018, se acaba este poder político corrupto que le permitía a algunos empresarios evitar el pago de impuestos, incluso perdonárselos. Había triquiñuelas para retorcer la ley y no pagarlos, pero también era legal que el gobierno perdonara impuestos a ciertos empresarios. Eso sí, los empresarios cercanos al poder. Hoy explicó cómo cambiaron las cosas a partir de 2018. En nuestro país se generó para favorecer un mecanismo que se le proporcionaba a las empresas para que estas empresas que eran muy grandes y que tenían muchas subsidiarias pudieran presentar sus impuestos como si fueran una sola, las conjuntaban, las consolidaban. Entonces, así una empresa, cuando le iba muy bien y tenía utilidades y resultaba que a otra de sus hermanas, subsidiarias o filiales, le iba mal, pues se consideraba que podía tener pérdidas, entonces podían sumar y restar los resultados entre todas y así llegaban a un cálculo adecuado para todas para pagar un poco menos de impuestos. En ese momento era la estrategia para impulsar a las grandes empresas. Entonces así el grupo podía pagar menos impuestos en el corto plazo. ¿Por qué? Porque si salían cantidades que tuvieran que pagar, las podía incluso hasta diferir a lo largo de los años hacia adelante, generalmente hasta 10 años. Y porque las pérdidas pues se compensaban con las ganancias de las otras. ¿Por qué se creó? Bueno, en aquella época, ahora les voy a contar más o menos en qué año fue. La intención original pues era fortalecer a estos grupos empresariales, darles liquidez y hacerlas competitivas internacionalmente. En teoría era un incentivo para invertir más y generar más empleos, pero hubo abusos. Se generó una problemática importante porque movían los números de la contabilidad para aparentar más pérdidas de las que en realidad tenían
y provocar pagar menos impuestos, además ya de los beneficios que les daba esa figura. Entonces, diferían los impuestos durante muchos años sin pagarlos realmente y además afectaban su contabilidad para pagar menos. Y pues esto generó un grave problema a la recaudación del Estado y entonces en 2014 es cuando cambia este régimen, lo cancelan y lo que lo sustituye es un nuevo régimen que se llama régimen opcional para grupos, que es mucho más estricto, con plazos para pagar impuestos más definidos y el argumento pues era ese, ya se había abusado demasiado y había que recuperar los ingresos públicos. Cuando en 2018 llega nuestro nuevo gobierno, se refuerza la fiscalización, se determinan 0 privilegios fiscales, ya no hay consolidación, el régimen debe ser parejo para todos, debemos conducirnos en equidad y justicia tributaria para lograr el crecimiento y prosperidad del país. Valiéndose de un sinfín de argucias legaloides, Ricardo Salinas Pliego lleva 17 años esquivando sus obligaciones fiscales. Cobijado por la impunidad que le dieron los gobiernos y la corte neoliberal, el empresario aprovechó los resquicios de un sistema diseñado para privilegiar a los grandes conglomerados, manipulando pérdidas y ganancias a conveniencia para reducir al mínimo sus contribuciones. Todo es en el mismo grupo empresarial, es una estrategia de grupo. En estos 9 asuntos o en estos 9 diferentes casos, tenemos un total, ya se acumuló, de 48,382 millones de pesos como adeudo total. Recordemos que se va actualizando, si no se paga se actualiza y entonces crece. El conglomerado propiedad de Salinas Pliego tiene activos 32 litigios por créditos fiscales. Interesante viene en 2010, aquí ya es muy evidente. Declararon pérdidas indebidas en la venta de acciones porque compraron una aerolínea o parte de una aerolínea. Y entonces, para 2010 deben por ese movimiento corporativo 2,740 millones. Siguiente, por favor. Y para 2011, otros 7,501 millones de pesos. Sin palabras. Cada uno de estos procesos ha recorrido ya varias instancias judiciales. Todas coinciden en lo mismo. Hubo abuso de la figura de consolidación fiscal. La conclusión es clara. El magnate debe pagar. Estos 9 casos muestran un patrón de abuso de la figura de la consolidación fiscal. Per se no era mala, tenía un buen objetivo, pero se abusó de ella. Y después de haber usado pérdidas durante años de empresas que fueron adquiriendo con el paso del tiempo, en la mayoría de los juicios se ha determinado que el SAT tiene la razón, ha ganado y desde la primera instancia, pero las acciones de litigio de este grupo pues han sido muy agresivas y por eso nos han llevado tantos años hasta ahora que vamos a esperar una resolución firme ya de la Suprema Corte de Justicia. Por ello queda claro que el único fin del Estado es conseguir que el empresario pague su deuda como cualquier otro mexicano. Hay un beneficio constitucional establecido en el artículo 28, pero una obligación para el Estado mexicano. Están prohibidos los monopolios, los estancos, pero también las condonaciones de impuestos y las exenciones de estos. Descartando una persecución política, por lo que no se caerá en presiones del poder mediático para negociar descuentos en su deuda. No es un asunto político. Es un asunto de cumplimiento de la ley. Mañanera 360. Bueno, ¿y cómo operaban estas empresas, este modus operandi? Pues se basaban en esta figura de la consolidación fiscal, más o menos ya la vimos, una figura que permitía que estas empresas con varias subsidiarias funcionaran como una sola, a partir de esta figura que se estableció desde 1982 y dejó de funcionar a partir de 2012 y 2014, totalmente se desapareció, pues es que Salinas Pliego y sus empresas pues fungían pues ya como un
o como un grupo. Ahora, a partir de esto, ¿qué hacía estas empresas? Lo que favorecían es que reportaban pérdidas mayores que las que presentaban para así pues tener un pago de impuestos menor y pues poder pues ampararse ante esta figura. Lo que sucedió es que incluso cuando esta figura ya no operaba, o sea, posterior a 2012, pues Ricardo Salinas Pliego seguía amparándose en esa figura y seguía funcionando a partir de ella, aun cuando la ley ya no lo determinaba. Por eso hoy la presidenta señala, se tiene que hacer cumplir la ley y establecer a partir de estos señalamientos que tiene la propia Constitución, pues este pago que se debe de hacer hacia pues el erario público. La presidenta señala entonces pues que es un hecho de aplicación de la ley. Miguel, vamos a ver lo que dice la presidenta. Pues no me voy a meter a un tema personal, ¿no? Se coloca en la publicación como si fuera un tema político o como si fuera un tema de un debate político. Que la política se discute, se debate y somos un país libre. Entonces hay libertad en las redes, hay libertad en los medios de comunicación. Nosotros tenemos libertad en la mañanera pues de poder debatir lo que dicen de nosotros, ¿no? Porque se han dicho pues muchas calumnias. Entonces este no es un asunto de si de que has hablado mal de mí o no has hablado mal de mí. Ese, digamos, es otro tema. Y en todo caso pues se debate pública y políticamente en el marco de las libertades que hay en nuestro país. El tema aquí es el pago de impuestos. Entonces, ha habido muchas mesas con este grupo, no con nuestro gobierno, pero previas, con el SAT, de cuánto realmente ascienden estos y otros adeudos que tienen. Hay que decir que hay impuestos que se pagan, el tema son estos juicios, que son juicios muy antiguos, no son juicios que hayamos puesto en este momento, sino juicios que vienen desde antes del 2018. Y son juicios que tienen que ver con una mala utilización de la consolidación fiscal o de esquemas que se utilizaron para evadir impuestos. Entonces, por eso presentamos el tipo de casos que hoy están en la Corte, para que se vea que no es un asunto de subjetividad. No es que el director del SAT o alguien en el SAT tenga mala fe y quiera hacer algo contra una u otra persona. No es de ahora. Vienen algunos de 2008, estamos hablando de la época de Calderón incluso. Algunos de la época de Peña Nieto. Ni siquiera son del 2018 para acá los 9 casos. ¿Quiere pagar? Adelante, está el SAT para que se le, de acuerdo con lo que dice el Código Fiscal, públicamente y abiertamente, porque eso sí, nosotros no negociamos esas cosas, y menos en lo oscurito, sino de acuerdo con el Código Fiscal, de qué beneficios gozas por decidir pagar. ¿Cuál es el mayor argumento de Salinas Pliego? Dice, es que somos incómodos para el poder, porque así, en su televisora, que tiene una concesión pública, habla de que el país está en llamas por la violencia, habla del Tren Falla, habla de que los libros en las escuelas inyectan el virus comunista. Dice, le somos incómodos al poder. Y no particularmente, escuchan a la presidenta, dice, no es que hables mal tú de mí o yo hable mal de ti. No se trata, yo lo voy a poner como es, de difundir mentiras como lo hace con los canales de televisión que tiene concesionados. El espacio radioeléctrico que envían la señal de sus canales de televisión es un espacio público. Y es la concesión que tiene su televisora. No se trata de la difusión de mentiras que hace Ricardo Salinas Pliego, sino se trata de un asunto legal. Algo está ignorando o algo inteligentemente no menciona a Ricardo Salinas Pliego. En el gobierno pasado, en el gobierno del expresidente López Obrador lo dijo claro. Me reuní con Ricardo Salinas en diversas ocasiones y el gobierno de López Obrador le ofreció a las empresas de Ricardo Salinas Pliego ver todo lo que estaba en la ley para que la deuda del pago de impuestos se redujera, lo que fuera legal. Y Ricardo Salinas Pliego no aceptó. ¿Qué se entiende? No aceptó con las quitas, con los descuentos. No aceptó, ¿qué se entiende? Que no quiere pagar nada.
no quiere pagar ningún peso por el pago de impuestos. No se trata de las mentiras, se trata de un asunto legal. Y hoy dijo la presidenta, lo importante es el prestigio que tienen que tener cada persona. Ahí está Salinas Pliego levantando la mano para querer ser candidato. ¿Cuál es la imagen de Salinas Pliego? El empresario con muchas cosas frívolas, con un puro, no pago impuestos, no pago impuestos. La presidenta dijo, hoy lo importante también es el prestigio que debemos cuidar. Así lo dijo. ¿Qué te llevas cuando te vas de este mundo? ¿Dinero? ¿Beneficios fiscales? Te llevas tu reputación, te llevas tu historia de vida, tu fama pública. Y yo creo que a eso debemos tender todos, ¿no? A que nuestras familias pues se sientan orgullosos de sus padres, de sus madres, de su padre, de su madre, de sus abuelos. Entonces todos debemos ser ciudadanos ejemplares. Y hay empresarios en México ejemplares que pagan sus impuestos, que no están en otra cosa. Y no digo que no deban participar en política, todos tienen derecho a participar en política. Ahora, nosotros no hemos calumniado a nadie, a nadie. Ahora, ha habido ofensas a la presidenta, a muchos de los servidores públicos. Ni siquiera hemos dicho, a ver, te voy a denunciar, a demandar por las ofensas que has dicho. Y usa una televisión pública, porque es una bueno, no pública, una concesión. Entonces, por eso esto es al pueblo de México, mi mensaje es al pueblo de México. Es lo que debe este grupo empresarial, o algunos otros grupos empresariales, o ciudadanos. No es un invento, no es una subjetividad, no es algo que alguien construyó ilegalmente. Entonces no es subjetivo, hay técnica aquí atrás. El tema es que hay cosas que no son negociables, porque no es político, es la ley. Así, con este mensaje, pues la presidenta también resalta que las y los contribuyentes tienen derechos y señala que existe una procuraduría fiscal donde pueden pues señalar si hay un cobro indebido. Pero ante estos derechos también conllevan responsabilidades, Miguel. Y estas responsabilidades pues es el pago de impuestos, el no buscar a partir de ampararse en la ley, pues buscar romperla o infringirla, sino cumplir con ella. La presidenta dice yo, no es que me dedique el tiempo pues para desgastar y lanzarle pues ataques a un personaje o a un empresario, sino lo que busco como presidenta pues es cumplir y hacer cumplir la ley, y pues será cada uno de los poderes los que corresponda hacer este cumplimiento. Estos 9 casos que ya aquí presentamos y que ya le hemos estado contando, pues serán presentados ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y será a partir de ahí pues donde se den las responsabilidades necesarias. Y pues para ello, dice, los empresarios pues tienen que cumplir, y también nosotros como ciudadanas y ciudadanos pues cumplir la ley, y pues decir, no es una persecución el buscar que la ley se aplique, Miguel. Así es, tiene que cumplir como todos los ciudadanos pagando impuestos. Ya estamos de regreso en la Mañanera 360. Estamos hablando del caso del empresario Ricardo Salinas Pliego, quien se presenta así solo por sus acciones como el gran evasor de impuestos. Y además de este empresario frívolo que se ríe de no pagar impuestos, también hay que ver que tiene un lado muy oscuro y triste, deleznable, que se ha dedicado a atacar a las mujeres. Ha descalificado a mujeres en el gobierno por su apariencia física. Se ha vuelto también como un agresor, se ha presentado como un agresor de mujeres por su aspecto físico, y de ahí empieza la descalificación al gobierno. Así Ricardo Salinas Pliego. Pero también hay algo muy claro. Ricardo Salinas Pliego, en este mensaje donde le pide una mesa de diálogo a la presidenta, habla de que pues también tiene que haber un buen gobierno para que los empresarios pues inviertan. Pues, ¿qué sucede en el país? Que hay pocos empresarios, muy pocos empresarios como Salinas Pliego, que entienden que
que no entienden que ya cambió la realidad, que creen que están en el pasado con un gobierno corrupto que les permitía no pagar impuestos, evadir impuestos. La gran mayoría de los empresarios entiende que ahora sí se pagan impuestos y lo demuestra la inversión extranjera directa en nuestro país, que está en niveles récord. Semana con semana hay representantes de empresas multinacionales de otros países que hablan de que invierten en nuestro país por la confianza que hay en nuestro país, por el lugar estratégico que es nuestro país en la geografía del mundo, por las oportunidades que tiene nuestro país para el desarrollo de empresas, por la gran calidad de los trabajadores mexicanos que son garantía de que sus empresas salgan adelante. Eso bien los empresarios, particularmente el empresario mexicano que se volvió el accionista mayor de Banamex, que compró esta semana Banamex, habló de que esta decisión la tomé por la confianza que hay en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Hoy la presidenta destaca, Sofi, hay muy buena relación con los empresarios. Así lo comentó. Ayer vino un empresario extranjero de Estados Unidos a decir, voy a invertir en México. Y hay muchísimas inversiones en nuestro país. Y yo me reúno con empresarios pequeños, así como me reúno con la gente cuando salgo a territorio y escucho a muchísimas personas. Me reúno también con empresarios y los escucho, y si tienen quejas se atienden, se ve cómo podemos hacer para resolver. Oye, que tengo un trámite que tiene 2 años y no ha salido por cuestiones burocráticas. Bueno, pues vamos a ver qué problema tiene ese trámite, todo dentro del marco de la ley. Se está trabajando ventanillas únicas y otras cuestiones para poder acelerar las inversiones. Se hicieron los polos de bienestar, donde hay inclusive beneficios fiscales por invertir ahí establecidos claramente. Entonces, diálogo siempre va a haber y siempre vamos a escuchar lo que se plantea y actuar dentro del marco de la ley. Y hay cantidad de inversiones que quieren llegar a México. O sea, no hay un ambiente antiempresarial, nada, para nada. En general los empresarios están muy contentos. Muchos de ellos incluso reconocen que por el bien de todos, primero los pobres, es un modelo económico que es muy bueno para el país. Algunos hay diferencias, pues es normal, así es México libre, pero la ley es la ley.